Entonces, como vimos, cuando yo hago una bandeja y le cambio su ancho o su alto, eh, genera el próximo segmento alineado al centro. Ya del centro se expande hacia los lados. Si es más ancho, queda hacia más afuera. Si es más angosto, queda más adentro. Pero siempre del eje. Ya, ¿qué pasa si yo no quiero hacer eso? Entonces hay dos formas de hacerlo, una antes y otra después. Cuando traes una bandeja, vamos a hacerlo con la más simple. Voy en 750 y aumento o disminuyo a 200, por ejemplo. Ya, me hace eso. Entonces, una vez que yo la hago, yo podría seleccionar estos tres elementos y decirle acá justificar. Y cuando yo justifico, lo que hace es que me elige uno de los dos extremos y a uno de los dos extremos un punto sobre el cual justificar. Por ejemplo, el centro, el lado o el otro lado. Espérenme. Ya. Entonces, aquí me dice, yo lo seleccioné, justificar. Y me sale una flechita a un lado. Y me pregunta, ¿cuál es el punto de control primero? ¿Ese lado o ese lado? Yo puedo elegir uno del otro. Esas son estas dos opciones. Ya, si elijo ese lado, me da a elegir. Este es como un gráfico de una sección de la tubería. Ya, si lo viéramos de frente el corte que estamos haciendo, en sección, esta sería la esquina superior de izquierda, superior derecha, inferior derecha, el centro, centro a la izquierda, centro a la derecha, centro arriba, centro abajo. ¿Ya? Entonces es como que me dijeran, si hago un corte en esta tubería, en esta bandeja, si me dijeran dónde quiero alinearlo. ¿Quieres que sea ahí, al centro? ¿Quieres que sea a la esquina superior izquierda, inferior derecha, superior derecha, centro izquierda, centro derecha, centro arriba o centro abajo? Eso es lo que me están preguntando. Ya. Entonces, ya te voy a hacer el proceso de nuevo. Selecciono, justificar. Y yo le voy a decir, como estoy en planta, quiero que sea al centro a la izquierda. Y de hecho ahí me muestra la flechita en ese punto. Del centro a la izquierda. Finalizar. Y ahí me hace la justificación. Entonces, lo que hace es que los elementos hace el mismo proceso. Está en un diámetro, un ancho, reducción, otro ancho. Pero la justificación la hace a un solo lado. Entonces este lado queda... A ver, espérame un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que estoy ocupado, estoy en reunión. Pórtense bien ya, estoy en reunión. Estoy en reunión. Ya. Entonces ahí quedó perfecto hacia un lado y hacia el otro se quedan las diferencias. ¿Ya? Ese mismo proceso yo lo puedo hacer verticalmente. Si este, por ejemplo, fuera más alto. ¿Ya? Ahí lo hizo. Vamos a poner la elevación. Hizo la diferencia al centro, al eje vertical. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar estos tres y le voy a decir justificar.
en la parte de abajo, en la parte de abajo centro, ¿ok? Y desde ese lado. Porque sería distinto si yo le pusiera este punto de control, le pusiera esa parte de abajo del centro. Porque es distinto, queda alineado a esa altura. Que en vez de estar alineado a esa altura, más abajo. Ya, justificar, abajo del centro, ok. Y ahí lo justificó abajo y si vemos en 3D, al centro. Y yo también incluso podría hacer una mezcla de ambas, que también a veces se usa. Eh, Podría decirle que justifique a una esquina horizontal y a una esquina vertical al mismo tiempo. Entonces, Quizá estoy en reunión. No. no, disculpe. Entonces yo podría decirle a la esquina superior, pero al lado derecho, al lado izquierdo, o a la esquina inferior, al lado izquierdo. ¿Ok? Y pongamos ese punto de control que es más notorio. Ahí se nota en 3D claramente. Esquina inferior, centro, superior, la flecha ahí se achicó, ahí está. Y si yo mezclo ambas, o sea, superior izquierdo, superior derecho, y así. Entonces yo le voy a poner inferior izquierdo, ¿ya? Y hizo la forma de tal manera que quedara perfectamente alineado abajo y al lado izquierdo, ¿ya? Y toda la diferencia la absorbe al otro lado. ¿Ya? Entonces eso se usa, es bastante útil para trazar bandejas en pasillos, por ejemplo, porque absorbe todas las... A ver. Tengo esa bandeja, bueno, ahí justo habíamos dibujado unas vigas. Supongamos que tengo vigas ahí y la bandeja va cambiando de altura. Entonces yo le digo, justifícalos arriba siempre y al centro. Y así todo cambio de altura que yo haga, me lo va a justificar así. Y nunca me va a interrumpir esa línea perfecta arriba, que es lo que se entiende en un proyecto, que es lo que se pretende. Esto se usa bastante en conductos también, en ductos de clima. Ya. Esa es una forma que es, después de hecho, justificar. Y la otra forma es, antes de hacerlo, decirle que priorice una justificación. Entonces, cuando yo estoy creando una bandeja, y aquí le puedo decir justificación horizontal y vertical. En este momento tiene centro y medio, que es como el punto medio. Yo le puedo decir izquierda, abajo, por ejemplo, o arriba. Entonces, mientras yo voy dibujando y cambio de ancho, de altura, siempre me va justificando así. ¿Ya? ¿Se fijan que lo va haciendo automáticamente así? Y el elemento, cada tramo queda con esa propiedad. Que este tramo, si tú lo tomas, te dice que su justificación es izquierda arriba. Entonces tú también eso se puede cambiar después, pero no te modifica el trazado. Eso eh, tienes que definirlo antes y después trazar. Ya, así se justifica y también funciona para otros elementos como, vamos a ver si funcionan con conductos. Em, y ahí tengo un conducto.
Entonces, si te fijan, está justificado al centro. Si yo lo justifico a la izquierda o a la derecha, y arriba, ahí está. No es tan preciso así porque este punto no es exactamente el borde. Pero ahí me lo cambió. Vamos a ver si funciona al trazar. Derecha. Claro, sí funciona. Ahí está. Entonces, cada vez que yo voy trazando desde un lado, ¿no? Puede ser desde arriba o desde abajo también. Eso me permite cuando son tramos más gruesos, más de mayor diámetro, ir trazando mejor. Ya. ¿Qué faltaría de esto? Tuberías, conductos paralelos podemos ver. Pero veamos lo de las bandejas. Terminemos lo de las bandejas. Los conectores de bandejas. Eso lo vimos con Nelson, pero recordémoslo ahora que está Marcelo. Ya. Entonces, si yo tengo un equipo eléctrico, ¿cuál podemos poner acá? Esos son muy chiquititos para ponerle bandeja. A ver ese. Ya. Caja de terminación red. Entonces, en este momento no tiene conectores de bandeja, tiene conectores de conducto. Veamos qué es lo que tiene adentro de esa familia. Apagamos este. Tiene un conector de superficie. Este me parece que es de bandeja, sí. Este es de bandeja. Ya. Hagámoslo de nuevo para que se note. Entonces, para generar un conector de bandeja, voy aquí a crear conector de bandeja, y el conector de bandeja tiene tamaño específico, no es como el de superficie. Yo selecciono la cara y tiene un ancho y un alto. Así que tengo que definirlo fijo, y después cuando hagamos familias vamos a ver cómo parametrizar eso, cómo dejarlo movible. Pero por ahora dejémoslo fijo, 100 por 50. Al revés, 50%. Ahí está. O 300. Ahí está. Entonces de ahí van a hacer una bandeja. Guardamos. Cargamos. Ya. Entonces eso me permite en esa instancia salir con una bandeja de esa medida. Si yo voy acá arriba al conector, que está en el mismo punto que el conector eléctrico, por eso sale como una flecha de ahí, pero es el de bandeja. Dice dibujar bandeja. ¿Ya? Y ahí me la empieza a trazar. Y ahora siempre es mejor dibujarla en elevación porque así uno sabe dónde está apuntando. Así que ponemos una elevación. Ahí, ahí, dibujar bandeja. Ahí. Ahí sí lo trazo. Entonces lo que hizo fue que sacó una bandeja exactamente de esa medida desde este tablero. Y aquí yo puedo seguir avanzando como yo quiero. ¿Ya? Entonces la gracia es que ahora este tablero queda conectado físicamente a esta bandeja. No necesariamente el circuito, eso es aparte.
pero si yo modifico el tablero, se va a correr eso, ¿ya? Entonces la idea es que no se corre todo, sino que el programa se da cuenta lo que tiene que correr y lo que no. O sea, si tengo, no sé, una conexión completa aquí de bandejas, y yo muevo el tablero, lo que va a mover es solo el tramo que geométricamente tengo que mover. O sea, de aquí para allá. De aquí para allá. Esto lo estira, pero no lo mueve. No lo mueve en altura ni lo mueve en posición. Entonces, así cuando yo ya tengo el diseño hecho y modifico la posición del tablero, ya sea en altura como en posición lateral, no va a haber ningún problema porque los elementos se ajustan perfectamente. Ya, eso podrían practicar la justificación de bandejas y poner un conector de bandejas si quieren. Y me pregunto. ¿Tienen alguna consulta? No. Ya. Intenten eso de la justificación. Acuérdense que lo más fácil es hacerlo después de modelarlo. Seleccionen los elementos y justificar. Idealmente tomen pocos elementos, no todos los elementos, porque esa herramienta es bien fácil que no funcione. Porque hay muchos casos, a veces o están muy cerca los elementos, o no está la pieza, así que mejor probar con tramos pequeños como estos para aprender y después uno va viendo hasta dónde puede llegar. Cualquier consulta me dice.